Entra en el mundo del rock and roll, llena tus venas de metal. Dile a tu abuela, se acabó, que el rancho vamos a reventar. Muy buenas noches a todo el Territorio Podcast. Bienvenidos al Guateque Rock Show. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en cualquier momento que estén escuchando esto o viendo esto. Yo soy Stanish y les mando un abrazo fraternal, así de oso, de leñador. Espero que todos estén bien saludables, fuertes, bien alimentados y que duerman bien, no como yo, que vivo el sueño americano. Sí, el sueño americano, todo el día con sueño de no dormir. Antes de que iniciemos esto, les recuerdo, desde ya, importante, muy importante, tomen nota allí. Comenten, por favor, los videos, agreguen datos que yo no les dé acá, sus puntos de vista con el tema. La idea es que todos aportemos a esta comunidad. Suscríbete si aún no te has suscrito y si te gusta este contenido, pues deja tu like. Esta es nuestra oración, ¿no? Esta es la oración de todas las semanas. Nuestra oración de inicio, nuestro Padre Nuestro. Suscríbete, like, comentario. Suscríbete, like, comentario. Suscríbete, like, comentario. Por ejemplo, comenten algo acerca del tema, algo que yo no sabía o que ustedes sabían, que quieren agregar. Ustedes saben de este tema o del otro tema. Bueno, ustedes agreguen lo que ustedes quieran y tal. Bueno, por ejemplo, aporten algo así como... oye, mira, a mí me parece que, o yo sabía que parte de esta historia tiene que ver con este tema, o recuerdas que esto, lo otro, recuerdas que en esta época pasó esto, yo recuerdo que en esta época pasó esto, lo que ustedes quieran, comenten, es importante para nuestra comunidad, para que la comunidad siga creciendo. Eso me ayuda a mí. Yo estoy rogando, suplicando en este momento que mi comunidad se active. Y entonces estuve leyendo esta semana, pero es que tú tienes que decirle a la comunidad, recuérdale a la comunidad que tienes una oración de todos los días, del inicio de cada uno de los videos. Si no se has suscrito, suscríbete. Si no has comentado, comenta, deja tu like, aporta, y eso ayuda a tus videos, a que los videos sigan pues sigan progresando, que tú sigas creciendo en la creación de contenido. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a suplicar. Entonces, bueno, listo, muchachos, ya está, ahí está este primer comentario de este episodio de esta noche, día, tarde o en cualquier momento que ustedes estén escuchando esto, episodio 14. Y bien, esto está interesante, el episodio del día de hoy, un breve break antes de comenzar con el tema realmente que nos importa. Nada más y nada menos que el grunge, la generación X y la caída. La caída. Ya vamos a descubrir todo esto. Hay muchos datos esta noche. Y bueno, espero que se queden. Muchachos, esto es el Guateque Rock Show, episodio número 14. En este episodio de hoy es uno de esos que me gustan porque precisamente es la época donde yo comencé a vivir, y yo sé que muchos de ustedes, de manera más intensa, mis gustos por el rock and roll. Ya les he dicho que yo soy millennial, pero me siento más generación X que millennials, sinceramente. Yo siento que más que todo por mis tendencias de gustos musicales, mucho de finales de los 80s, para mí los amados 90s, una era de intensos cambios, de uno de los sonidos más estridentes del rock. Mucho material tengo esta noche para mostrarles. Bueno, sí, hay muchos datos y también algunas cosas que les voy a mostrar acá. A los que no están viendo, solamente escuchando, bueno, trataré de describirles un poco de lo que estamos viendo. Antes de eso, tenemos que dar un break. Porque antes de que entremos a este tema, tenemos que preparar el ambiente para ello. Y el ambiente para ello tiene que ser algo como esto. Muy grunge, muy grunge.
A ver, o algo como esto. Vamos a tratar de descifrar a qué suena esto. Díganme ustedes si me equivoco, porque esto no suena a Soundgarden. O algo como esto. Esto suena a Nirvana. Un poco de música, tengo que hacerlo, muchachos. Yo vengo de la vieja escuela, yo vengo de la radio. En la radio yo colocaba mucha música todas las semanas. Permítanmelo unos minutos, por lo menos. Trato de hacer lo propio, pero no se puede porque obviamente los podcasts tienen los temas, la música en general tiene derechos de autor y no los permiten en todas las plataformas. Aunque estoy usando material que es permitido, así que tengo que drenar un poco y yo sé que ustedes también. Ok, ya entrando en ambiente, ya estamos acá plantados. Volvamos un poco atrás y recordemos parte de lo que en podcasts anteriores ya les he hablado, comenzando con la influencia del rock en la cultura pop. Y de ahí hacia atrás y adelante, recordemos que los 50 fueron cimientos del rock, 60 ya estaba el rock asentado, y era la música mainstream. Por ahí en los 60 también llegaría el hard rock, o a finales de los 60 llegaría el hard rock. Luego esto evolucionaría a el heavy metal y todas las demás vertientes del metal. Pasando por el punk, llegando a los 80 con el glam, el new wave. Recuerden que el new wave, no solamente el new wave, la parte electrónica, sino la nueva era del metal. Estaba también, no solo el glam, que fue como que el que dominó más. Ahí estaba muy underground a finales de los 80. El thrash metal, el groove metal se fue metiendo por allí también. Y así sucesivamente. El new wave estuvo en toda esa parte de los 80s. Ese sonido de Depeche Mode y todos estos sonidos de estas bandas que estaban agregando elementos electrónicos a el rock and roll. Pues así sucesivamente hasta finales de los 80s, donde nace una de las revoluciones más grandes del rock, que casi sin quererlo se convirtió para ese entonces, yo diría que en la voz de una generación, ¿sí? Era la música con la cual drenaba una generación, con la cual se sentía identificada esta generación. Les hablo nada más y nada menos que de la generación X y el grunge. Así que, muchachos, pónganse los pantalones, las camisas de leñador, así como esta. Como pueden ver acá. La camisa de leñador, esas camisas aquí. Esta, pues, es así, estilo leñador sucio, cochinito. Pero es este estilo, leñador, así de cuadro como esta. Los pantalones de jeans rotos pueden ponerse también. Este episodio está muy lleno de datos. Y les recuerdo también un poco de esos, y de alguna forma el recuerdo de esos sonidos que amamos de los 90s. Yo recuerdo también que se usaba mucho estas, y por eso yo creo que me siento identificado, estas bermudas que son así como de leñador también, que tienen estos bolsillos grandes a los lados. Yo recuerdo que, bueno, las mías están rotas de tanto kilometraje. La mía ya tiene un poco de roto por alguna parte. Pero sí, esto se usaba mucho. No estoy hablando de música, estoy hablando de lo que es la imagen, ¿no? De lo que se proyectaba. Pero es importante porque en este tema que les voy a hablar el día de hoy, tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver, todo lo que tenga que ver con las etapas del rock and roll, tiene que ver con esto. La música, las tendencias musicales, las letras, y la imagen, la estética también. Entonces, lo primero que todo es irnos a esta ciudad gris, lluviosa, fría y alejada de los grandes reflectores para ese momento, de los inicios de este movimiento musical,
donde nació justamente uno de los mejores guitarristas y para mí, y yo sé que para muchos el mejor, nada más y nada menos que el señor Jimi Hendrix. Les hablo de Seattle, en el estado de Washington. Para esa época, en los 80s, digamos que estaba básicamente olvidada esta ciudad por la industria musical. Estaba llena de muchos jóvenes frustrados, un ambiente de manera literal como, de verdad, de manera muy literal como frío y gris. Es como una Inglaterra normal. Pero sí, el ambiente de esta ciudad es así, es bastante fría, es bastante gris y en esa más todavía en lo que respecta a esta época musical, ¿no? Donde se dan los inicios. Mucho de lo que es la música y la creación de los géneros tiene que ver con el mood y eso lo vamos a ir descubriendo paso a paso en este episodio. Pero de alguna forma algo se estaba gestando, algo se estaba cocinando en los garajes. Estos músicos frustrados, sin muchas oportunidades, yo creo de alguna manera que estaban muy aburridos también del sonido que venía rodando por esa época, que era el glam metal, el metal de los 80, ese glam metal, empezaron a mezclar punk, heavy metal y rock alternativo. Por eso es que el grunge es una subcultura del rock alternativo. Definitivamente, ¿cuál fue el resultado? Un sonido sucio, distorsionado y crudo. El grunge, nada más y nada menos, se convertiría en algo único. ¿Sí? Definiría la época de finales de los 80s y los 90s. Los 90s es dominada por el grunge. Lo que pasa es que fue una etapa considerablemente corta, más allá de que el metal, digamos que trascendió mucho porque fue evolucionando, pero sin saberlo también, este género del grunge también fue paulatinamente evolucionando. Y a otros tipos de géneros que parten de allí, ¿no? De lo que es la premisa del grunge. Recordemos que pues así se gesta todo. Mezclas por aquí, fusionas por allá, agregas estos elementos, influencias culturales y musicales. Además, el mood del momento y nacen cosas, nacen todo. El grunge es causa y efecto como todos los géneros musicales, como les acabo de comentar, ¿no? Empecemos primero por la palabra grunge. Hay varias historias, pero la palabra grunge viene de grungy. Grungy, que significa, es una palabra en inglés, ¿no? Que significa sucio. Fue la que se adoptó para definir el género, ¿no? El grungy. Pero que después mutó en grunge. Y es que ese espíritu, de alguna forma, como les acabo de decir, ese espíritu sucio de los adolescentes en esa época, camisas de leñador como esta, distorsión, letras oscuras, jeans rotos, está total y absolutamente sucio. Y en música también, y estética, ¿no? Cuando yo hablo de sucio, no hablo de, o sea, lo que hablo es de, quiero que se entienda esto, de distorsionado, ¿no? Era la antítesis del glam metal de los 80s. Mucho más apegado al estilo punk, ¿no? Que también lo llamaban en ese entonces el rock de estadio. Así llamaban el glam metal. ¿Cuál era la estética del glam metal para ese entonces? Bueno, mucho maquillaje, cuero brillante. Aquí el grunge no utilizaba poses, no utilizaba maquillaje, no utilizaba rímel, no utilizaba nada de esto. Personalmente, por eso yo creo y yo digo que me identifico mucho con esa era y esa generación. Porque yo soy de esos pantalones rotos, como les acabo de decir, esas bermudas estilo cazador con bolsillos, grandes a los lados aquí, realmente bermudas que ahora, bueno, como les acabo de decir, están todas bastante ruñidas, las mías. Están todas rotas. Ahora es que recuerdo, estoy grabando esto y me recuerdo, y recuerdo que sí, están muy golpeadas por la vida. Les he dado mucho kilometraje. Pero sí, esa es la estética del grunge, ¿no? Y bueno,
creo que además yo soy un poco repulsivo a esa estética del glam metal. Siempre me ha parecido un poco rara, para no decir un poco ridícula, ¿no? Siento que hay muchas cosas que me identifican con el grunge. Yo sé que muchos de los que me están escuchando también, y que no son mucho del rime y del cabello con permanente, por decir algo, ¿no? Hablando de eso, bueno, yo les voy a compartir algunas imágenes que les tengo por acá de esta etapa del grunge. Y voy a compartirles esto que está aquí. Miren esta que está acá, por ejemplo. Aquí se puede ver, este es Soundgarden. Esta es la estética de Soundgarden. No, vamos a comparar, esto es grunge. Y vamos a compararlo con el glam metal, ¿no? Lo que les digo, la pintura, el rímel, el cabello con permanente. Aquí se ve todavía mucho de esa tendencia. Por ejemplo, aquí se ve a Chris Cornell con sus botas de militar. Aquí esto es muy metalero. Esta calavera que está acá. Pero acá también se ve la camisa de cuadros. Es distinta la estética, los jeans. Hablando de estética, ¿no? Y el sonido también es distinto. Pero como no puedo mostrar el sonido, ya lo escuchamos un poquito. Pero no puedo hacer esas comparaciones. Vamos a mostrar las imágenes por lo menos estéticamente. Aquí esto es muy 80. Aquí hay laca. Aquí hay laca. Todavía hay esa estética de los 80. Pero ahí va mejorando, por lo menos, va mejorando. Pero sí, ahí hay un poquito de permanente. Aquí, por lo menos, vemos a Green River. Muy grunge, esta imagen, muy grunge. Aquí hay laca. Aquí permanente. Esto es tendencia 80s a glam metal. Pero, repito, va mejorando. Pero por lo menos, voy a mostrarles esta. Aquí aplaudimos todos. Con las tías Donna. Esto es Poison. Vean la estética del glam metal. Bret Michaels, la tía Bret. Bellísima, con su cabello bien laqueado. Y bueno, ahí está, bonito. Por acá podemos ver otra de Poison. Aquí no es la tía, esta es la prima quinceañera, Bret, ¿ok? Con su chalequito de Animal Print. No estoy criticando la música, no estoy criticando tampoco, estoy comentando lo que estoy viendo. Pero bueno, si esta es la estética del glam metal. Por ejemplo, vemos esto. Esto es nada más y nada menos que Motley Crue. Me encantan las axilas de este es Tommy Lee. Unas lindas axilas. Este que está aquí, bueno, es como un jugador de fútbol americano gladiador. Esto que está acá abajo de los ojos, también se usa en el fútbol americano, pero en el béisbol también. Fútbol americano, beisbolista, tía Donna, pero sadomasoquista. Bien. Este Motley Crue. Aquí tengo otra imagen de Motley Crue. Hermosos tirantes. Si no me equivoco, este es Tommy Lee. Corríjanme ustedes. Este es Tommy Lee. Creo que Tommy Lee usaba este tipo de guantes, así estilo beisbolista. Hermoso. Y bueno, esta franela rota. Bueno, esta es la estética del glam. Muy distinta a esta estética del grunge, ¿no? Vamos a hacer comparaciones. Estamos haciendo un poco de comparaciones. Esta que está aquí, está bien. Aquí parece un gatito. Un gatito bien, con su cabello bien laqueado y una buena permanente por acá. Bueno, esta está genial, la de Tommy Lee. Ok. Voy a ponerles con esto comienzo y pasemos ya al grunge, ¿no? Al grunge de los 90s. Digamos que aquí con esta banda que están viendo ustedes acá, Green River, que están viendo en pantalla, todo empezó a mediados de los 80s. Junto a nada más y nada menos que Mudhoney, Melvins, estaba también por esa época Soundgarden. Fueron los inicios, los primeros nombres, ¿no? Porque hubo una disquera, ya les voy a hablar de esta disquera, que fue la que organizó todo este movimiento. Dio los primeros pasos para esta comunidad, para esta nueva cultura y este nuevo género dentro del rock and roll. Ellos plantaron la semilla.
ellos comenzaron a mezclar todos estos elementos que les he comentado, el punk, el heavy, el alternativo, pero realmente el boom vendría después y ahí es donde entra Sub Pop Records, que se los muestro acá. A ver, se los muestro por aquí. Sub Pop Records, que era una disquera pequeña, una disquera local, esta que está acá. Bueno, este que están viendo aquí es el logo de Sub Pop, ¿no? Para ir poniéndolos en ambiente. Sub Pop Records comenzó a grabar y a distribuir a esas bandas emergentes, las que les acabo de comentar, de esta escena de Seattle. Ahí aparecieron los primeros nombres, pues nada más y nada menos que Mudhoney, Soundgarden, estaba Green River, estaban Melvins, bandas pesadas, experimentales, que sembraron las bases. Ellas crearon los cimientos junto a Sub Pop. Sub Pop. ¿Qué es lo importante de esto? Es que Sub Pop, un sello independiente, sin mucho dinero, no muy conocido, y de repente contrata a esta crema innata de un género musical naciente. Ellos sin saberlo, pero que con una historia detrás podían tener una pequeña percepción, una pequeña apreciación de lo que debían hacer. Y ya les voy a explicar por qué, ¿no? Estoy tratando de recordar un poco el tema de Sub Pop y lo importante que fue. Realmente Sub Pop fue fundada por Bruce Puppet, se llama el fundador de Sub Pop, que se hizo muy importante en finales de los 80s y comienzos de los 90s, ahí en Seattle. Él comenzó en los inicios de los 80s, pero como un fanzine. Él distribuía un fanzine, ¿no? Y hacía él mismo, el creador de un fanzine, que se llamaba así Subterranean Pop. Para quien no sepa qué es un fanzine, es una revista, ¿no? Es como una especie de revista independiente como artesanal, hecha por fans y entusiastas de un tema o una industria en específico. Por ejemplo, ciencia, arte, cine, música, eso es un fanzine, ¿no? En el caso de Subterranean Pop, aquí les voy a colocar algo que también aquí está, para que más o menos se vayan metiendo en ambiente. Aquí pueden ver, esto es como un periódico, ¿no? Pero realmente no es un periódico, es una revista, ¿no? Y aquí se puede ver, por lo menos que se ve Seattle, Rock City, esto es clásico, esto es más o menos lo que muestra de la imagen del grunge. Aquí no se llamaba grunge, aquí se estaba gestando un movimiento, una subcultura del rock, o un subgénero del rock, género del rock. Y bueno, posteriormente ya con el tema de marketing, mercadeo y todo esto, decidieron ponerle el nombre de grunge. Pero también van a saber, aquí tengo varios datos relacionados con esto. En el caso de Sub Pop o de Subterranean Pop, estaba centrada en bandas nuevas, en sellos discográficos independientes, antes de ser una disquera, ¿no? Cuando ya estaban por allí a finales de los 80s, a mediados finales de los 80s, Subterranean Pop acortaron el nombre y se comenzaron a llamar Sub Pop. Ya en el 86, en el 88 comienza toda esta historia del Sub Pop, el sonido de Seattle. No voy a hablar más de Sub Pop porque la historia de esta discográfica es tan interesante que el tema da para un podcast completo, que probablemente luego haré, inclusive, pues haré un podcast dedicado a esto, ¿no? A mediados de los 90s, Sub Pop fue absorbida, fue comprada como que una parte por Warner Music, y bueno, nada, Sub Pop y obviamente se hizo nada más y nada menos que más notoria, se hizo más grande. Aunque nada como el éxito de la era del grunge. Digamos que Sub Pop fue una explosión de una época, después queda el nombre
queda mucho más dinero, porque además de que todo lo que arrastró en esa época, Warner le inyecta y de ahí nacen muchos artistas. Incluso hay una lista, ustedes pueden buscar en internet, hay una lista de Sub Pop o de artistas de esta discográfica. Es enorme, gigante. Pero si ustedes comienzan a detallar esta lista de los artistas de Sub Pop, los relevantes fueron los del grunge. Hay de todo tipo, pero los relevantes, los que hicieron los otros, digamos que de manera underground, en pequeños nichos, se conocerán los otros, pero de manera masiva, como fue el grunge, nada más y nada menos que fue esta época la que realmente hizo que Sub Pop fuera tan grande. Pasemos de Sub Pop. El gran terremoto se vino mucho más adelante, ya en 1991, con Nirvana. Y aquí, muchachos, agárrense los pantalones y agarrémonos todos los pantalones porque viene una gandola cargada de plutonio, ¿ok? En el 91, ya de ahí para adelante, ya un poquito más atrás, pero de ahí para adelante es otra cosa. Un poquito de agua porque estoy un poco... Creo que he hablado mucho, ok. Y me disculpan, ok. He hablado mucho sin parar. Lo que pasa es que este tema me apasiona porque creo que es la época que más me agrada y más me gusta del rock. O sea, es la con la que más me identifico. Yo me identifico con todas las épocas, me gustan todas, pero esta personalmente es la que más me llena. Perdón. Ok, pasemos al 88. Nirvana había grabado, ya en esta época ellos grabaron con Sub Pop y lanzaron el cover Love Boss, que se hizo muy famoso después. Esta era una nueva versión del tema original de una banda holandesa que se llamaba Shocking Blue. O sea, ellos grabaron ese cover y lo lanzaron como su primer sencillo con Sub Pop, que fue definido como pop pesado con tintes de sludge. Ojo, no se decía que era grunge, fue definido así. Es como un pop pesado con tintes de grunge. No sé si tendrá que ver un juego de palabras relacionados con el sub pop, ¿no? Pop pesado, ¿no? Y sludge. Realmente era un nuevo género, y era un nuevo género que se estaba gestando del rock and roll y que posteriormente se le pondría nombre. Y así pasa siempre, ¿no? Y de muchas bandas, aquí hay un break, pero es que muchas bandas, yo recuerdo cuando entrevistaba bandas, y yo les preguntaba, oye, ¿qué género tocas? ¿O qué género están haciendo? Yo a veces no les hacía la pregunta, salía el tema a colación, pero no les hacía la pregunta directamente. Me parecía a veces un poco tonto hacer la pregunta, pero porque yo más o menos tenía una percepción, pero por alguna inquietud X, ¿y cómo se llama este género? Y muchas bandas no sabían responderlo. Yo recuerdo, voy a hacer una grosería, hay una banda de Barquisimeto, grandes amigos de mi ciudad. Yo los entrevisté y les hice esta pregunta. Y ellos me dijeron, esto se llama rock arrecho, punto, así. En algunas partes yo sé que arrecho en mi país es como bravo, es como grande, grandioso. Arrecho es así, ¿no? O bravo también, como bravo, algo bravo, grande. Pero en otras partes, arrecho es así como chaqueta, en otras partes es distinto a mi país, ¿no? Aquí todavía, en esta época, repito, pasemos a los 80s, no se había formado esta 88, no se había formado esta retórica de que esto era grunge. Eso se fue gestando por esas épocas, a finales de los 80, y ya definiéndolo casi al final de los 80 como una estrategia de marketing por esta misma disquera llamada Sub Pop. Y así nos vamos y nos preguntamos nada más y nada menos por qué Nirvana debutó con un cover. O sea, una versión de otra banda. Y les voy a mostrar esto. Aquí les tengo la respuesta. Aquí se los comparto.
Esto que está acá, bueno, este es el video de Nirvana, de Love Boss, pero en vivo. Eso fue grabado en el 91. Esta es una canción que empezó todo en 1988. Un trío de punk underground, miren cómo los definían. Un trío de punk underground relativamente desconocido buscaba consolidar su lugar en el saturado mercado de la escena musical local de Seattle. Nirvana era solo una banda joven en ciernes cuando lanzaron su sencillo debut, una versión distorsionada del Love Boss de Shocking Blue, que les acabo de comentar, esta banda holandesa de Países Bajos. Esta canción apareció en el primer álbum de Nirvana, Bleach, posteriormente. Chris Novoselic ha explicado en documentales cómo encontró el álbum, At Home de Shocking Blue, así se llamaba el álbum, que incluía la canción en una caja de ofertas en una tienda de discos de Seattle y se lo dio a Kurt Cobain. Kurt debe haber encontrado algo de inspiración en la canción, ya que la eligió en lugar de una original para lanzarla como el debut de su banda. Yo no creo que esto sea así, que él la eligió, porque él después comenta como que no le gustaba la idea. Yo creo que fue más sub pop, o que sonaba bien, ¿no? Sonó bastante bien y bueno, y de verdad es un temazo. Chris también ha declarado públicamente cuánta influencia ha tenido Shocking Blue en él, ¿no? Y en Nirvana en general. Bueno, sí, con esto comenzaron. Luego Kurt respondería lo siguiente. Y aquí les dejo esto. Cometimos un error con Love Boss, canción original de Shocking Blue, porque en nuestra mejor canción, escuchen bien, porque es nuestra mejor canción en lo que a mí respecta. O sea, él definía este cover que ellos hicieron como la mejor canción, bueno, de Nirvana. No hay nada peor que cuando una banda hace un cover que es mejor que el original. Eso pasa mucho. Básicamente tomamos la línea de bajo y reescribimos esa canción cambiándola por completo al original. El dato, Cobain siempre había estado disgustado que la primera canción que Sub Pop Records le había publicado, la había publicado como un single, ¿no? Fuese Love Boss, ya que no es una canción originalmente compuesta por Kurt, por él. Sin embargo, siempre fue su favorita. Ese fue su comentario. Ese fue el comentario de Kurt relacionado con esto, ¿no? Bueno, en fin. Es interesante que ellos comenzaron como un cover. Así también comienzan muchas bandas, se van a conocer. Yo recuerdo que hubo una época, haciendo un break, porque esto se presenta algunas veces. Yo recuerdo que en mi país sucedió algo muy particular. Hubo una especie de censura de música en general, de muchos géneros, y se comenzó, estoy hablando con la dictadura de mi país, ¿no? Con el tema de las libertades de expresión y todo esto. Y se comenzó a solicitar a las radios que se colocara música folclórica. Entonces, muchas bandas de manera muy creativa decidieron tomar temas clásicos de la música folclórica venezolana y reversionarlos en sus géneros. Puede ser funk, puede ser rock, electrónica, hubo muchos géneros. Entonces se comenzó a llamar este género neofolclore. ¿Qué pasó con esto? Muchas bandas se dieron a conocer a través de esto porque comenzaron a sonar en radios muy grandes, en las cuales probablemente era muy difícil que entraran, pero se daban a conocer. Entonces, a través de estos neofolclore, que de verdad sonaban bastante bien algunos, ¿no? Pues estas bandas, la gente comenzó a explorarlas más, a buscar más de ellos y tal, y comenzaron a descubrir su música. Entonces, probablemente pudo pasar esto. Había una época en la cual esta banda, Shocking Blue, comenzó a hacer este tipo de música, estilo más pop o lo que sea, o el género que ellos estaban manejando,
Y eran conocidos o eran más conocidos. Y las bandas no muy conocidas hacían una reversión de esta y pues también es una buena estrategia. Es una buena estrategia de marketing. Hay gente muy purista que dice yo no toco, toco música de otras bandas y ya, punto. Pero bueno, por allí hay un cover que está sacando, que les hablé hace poco de una de mis bandas favoritas y una de las mejores bandas, yo diría que una de las bandas más importantes del rock venezolano que se llama Dermis Tattoo, y Vinilo Versus, una banda venezolana, sacó un cover de ellos. Ya lo voy a comentar en el siguiente podcast, esta noticia, pero bueno, ahí está. Bandas que simplemente le hacen tributo a bandas que fueron influencia y eso pasa mucho. Pues aquí antes de entrar a esta época de Nirvana, ya va. Y que es donde toma forma absoluta esto. Hay algo que les voy a contar que está recordando en este momento. ¿Recuerdan que les dije que el grunge es una deformación coloquial de grungy? Es como una palabra en inglés que significa así, mira, sucio, desaliñado, andrajoso o mugroso. Se usaba para describir cosas con apariencia descuidada en esa época, ¿no? Por ahí en 60, 50, en fin, no sé qué longevidad tendrá esta palabra, pero sí es muy vieja, pero realmente es grungy. En la música, después se tomó esta palabra, pero se traduce en guitarras distorsionadas, voces rasposas, que ahorita le diríamos gronchetas, como yo les he comentado en algunos episodios del podcast de algunos vocalistas que tienen una voz muy groncheta. Y producciones sin pulir, ¿no? Una estética muy informal, muy depresiva. Eso era lo que era el grunge para sus inicios. El término se empezó a usar en los 80s para describir la música que salía del área de Seattle. Hay varias versiones sobre quién usó primero, pero la más acertada es esta que les voy a comentar ahora y les voy a compartir algo. Mark Arm, que es era el vocalista de Mudhoney, que antes era vocalista de Green River en el 81, antes de formar Mudhoney, con la época de Green River escribió una carta. Bueno, realmente no era la época de Green River, era la época de su anterior banda, la anterior incluso a Green River, a una revista donde él explicaba a esta revista que describía su música como pure grunge, pure noise, puro grunge, puro ruido. Lo hacía en un tono irónico para burlarse del sonido sucio, crudo de su banda. Esa es la primera aparición documentada del término en un contexto musical. Aquí les voy a compartir este artículo que es del año 2011. Les voy a leer todo el artículo completo porque no es muy largo y es bastante curioso. Aquí, ahí está. Se llama así. Aquí se los comparto. Extracto del libro Mark Arm de Mudhoney acuñó el término grunge. Es una pregunta, ¿no? Mark Arm de Mudhoney acuñó el término grunge. Ok. El extracto de Everybody Love Our Town, An Oral History of Grunge, aborda el misterio perdurable de quien acuñó el término grunge. Jack Endino comenta, que es el productor guitarrista de Skin Jar. Ninguno de nosotros está completamente seguro de quién usó la palabra grunge. Primero, lo vi en una reseña de un disco de Lester Bangs en Rolling Stones en los años 70. Mark Arm había usado la palabra a principios de los 80s. Comenta también Meyer Masco, cofundador de la revista Desperate Times. Desperate Times tenía cartas al editor y Mark Arm escribió una carta quejándose de que su propia banda, Mr. Ebb and the Calculations, fuera puro grunge. Antes de eso, la palabra habría sido grungy. Un adjetivo, Mark básicamente la convirtió en un sustantivo. Aquí se puede ver, aquí tiene una flechita. Esta es la parte que escribió Mark. Ok. Meyer Masco
Dice, de hecho recuerdo cuando recibimos su carta, le dije a Dana Dorsin, la editora, no creo que grunge sea una palabra. Y ella dijo, no importa, suena genial. Es muy curioso, ¿no? Ahora comenta Mark Arm. Antes, se llamaba así. O me imagino que Mark Arm sería su nombre artístico, ¿no? Mark McLaughlin. Cantante y guitarrista de Mudhoney, ya se los acabo de comentar, de Green River, guitarrista y cantante, y también de Mr. Ebb and the Calculation. Ok, yo soy el responsable de acuñar la palabra grunge, dice él, pregunta él. No lo creo, dice. En 1981 escribí para un fanzine, lo que les acabo de comentar de fanzine, que es una revista, una carta falsa desde la perspectiva de una persona descontenta que se topó con mi banda de excremento. En ese momento, Mr. Ebb era un correo de odio falso. ¿Sabes esto? Esto de la publicidad es muy complicado, dice él, ¿no? Es una expresión. ¿Sabes? Esto de la publicidad es muy complicado. Ok, la palabra grunge se usó un poco aquí y un poco allá, mucho antes de que yo la usara. Steve Turner de Mudhoney se hizo con esta reedición de los 70s de un álbum de rock and roll trío y las notas del álbum hablaban del sonido de guitarra grunge. O sea, ya como que en los 70 se hablaba así, ¿no? De este término grunge, así. Lo comenta él. De Paul Burlinson. Fue escrito en los 70 sobre un guitarrista de los 50. Ok, grunge era un adjetivo, nunca se pretendió que fuera un sustantivo. Si lo usaba, nunca pretendía acuñar un movimiento, solo describir el rock and roll puro. Luego ese término se aplicó a las bandas de grandes discográficas que publicaban discos con un sonido sofisticado. No encaja. Ok, él se está quitando crédito, ¿no? Pero todo esto que les estoy comentando y todos estos datos que él está comentando, todo lo que se hablaba de antes, tiene mucho que ver con lo que posteriormente sucedería. Esto es un escaneo, esta imagen que está aquí, dice, esto es un escaneo de la carta Desperate Times del 22 de julio del 1981. Cortesía de Mayer Masco. 1981. Ok, bueno. A finales de los 80s, el sello Sub Pop, se está pegando todo, Sub Pop Record adoptó y recordó todo esto. Entonces adoptó el término como herramienta de marketing. Por eso les digo, son muchos elementos que van gestando y aquí se va formando. Empezaron a describir que el sonido de sus bandas, bueno, Mudhoney, Soundgarden, Nirvana, como grunge rock o simplemente grunge. Y bueno, funcionó perfectamente. Era una especie de etiqueta sencilla que capturaba todo el espíritu sucio, anticomercial, muy importante, y underground del movimiento. Digamos que nació como un insulto o una broma interna la palabra grunge, que terminó convirtiéndose en una etiqueta poderosa y una forma de nombrar a un sonido pesado, pero emocional, punk, pero no tan, pero melódico, y que definió a una generación, la generación X, ¿no? Todos los himnos están allí, de esta generación. Dicho esto, ya les hablé del Love Boss de Nirvana, del 88, como les acabo de comentar, anterior a este breve espacio que quería recordar de cómo se gestó el nombre grunge como tal. Luego esto se incluiría, o este tema se incluiría en Bleach del 89, que es este disco de Nirvana. Y en 1991, nada más y nada menos, Nirvana lanza Nevermind. Con ese bajo inolvidable del inicio de Smell Like Teen Spirit, clásico, súper clásico. Este disco no solo vendió millones, sino que ahí se puso fin al reino del glam metal y transformó por completo la industria del rock and roll. Los adolescentes se sintieron identificados con el mensaje, la honestidad, este mensaje existencial, sin filtros, esa portada de Nevermind inolvidable con el bebé andando tras el billete de $1. Aquí se las voy a mostrar, por cierto. Aquí se las muestro. Ahí está.
esto es clásico, súper clásico. Este disco, este bebé nadando así, bueno, claro, aquí no lo puedo mostrar porque el niño está armado. El niño está armado y está armado con las joyas de la familia. Pero esta portada es un hito, esto es impresionante. Que es la portada del disco Nevermind de Nirvana. Sin las joyitas porque YouTube me censura en esta portada. Por cierto, un breve inciso y promoción. Yo hice un video en mi Instagram donde hablo de este video Smell Like Teen Spirit de Nirvana y lo que sucedió en la grabación de este video. Yo ahí grabo muchos videos donde doy datos, reseñas, cositas así interesantes del mundo del rock and roll. Vayan y vean en mi Instagram, se meten en mi Instagram y me siguen, por favor, le dan like, comenten, lo mismo que acá. Allí les dejo muchos datos en mi Instagram. Pero ahí en ese video les comento algo relacionado con ese video y esa vibra que existió en el video de Nirvana. Vayan a mi Instagram, Stanish R, ok. Ese riff de bajo, hello, 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 hello. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Es que para mí es muy difícil no poder compartir música. Voy a tratar de, espero que no me lo vayan, unos segundos. Por lo menos esta parte, aquí, de este tema de Smell Like Teen Spirit, para que recordemos un poquito. Ya. Es que está difícil. Yo creo que con eso me van a censurar, pero espero que no. Ok, ese hello, hello. Esa parte es mítica. Ok, este disco, este tema, esta portada, cambió el curso de la historia. Aquí se cambió todo. Nirvana vendió millones de discos, su pop se fue a la estratosfera, derrumbó el glam con una patada de distorsión, le dio una cachetada y le dijo váyanse a limpiar el rímel y el maquillaje. Asimismo hizo el grunge. Lo más poderoso de esto es que no estaban solos. Estaba, por ejemplo, Pearl Jam, que es un rock más melódico, letras profundas, algunas un poco más políticas. Jeremy, ¿recuerdan Jeremy? El disco 10 de Pearl Jam, una joya que salió junto también al MTV Unplugged. Para mí, Nirvana y Pearl Jam son los mejores MTV Unplugged. Ni hablar de Alice in Chains, ¿ok? Yo hice un episodio hablando del MTV Unplugged y el rock de los 90s. Vayan también y lo ven, aprovechen después de este episodio y ahí hablo un poco de esto, del MTV Unplugged. Ese es el episodio 9. Alice in Chains, oscuro, depresivo, casi metal, la voz de Layne Staley, grunge puro. Y en eso definitivamente se caracterizó todo el grunge, todo era potente, las voces y todo en general. Eddie Vedder con Pearl Jam, Layne con Alice in Chains, Kurt con Nirvana, Chris Cornell con Soundgarden, riff pesados y la voz brutal de Chris Cornell con Soundgarden, otro rollo. Black Hole Sun, recuerden esto, súper clásico. Estos son los sonidos del grunge clásico de los 90. Estamos hablando que los principales vocalistas del grunge lo tenían todo. Poderosa voz, potente actitud, rebeldía, una imagen total y absolutamente grungy. Vamos a ver algunas imágenes de este que es el Big Four yo lo llamaría así, el Big Four del grunge. Por lo menos aquí está. Este es Eddie Vedder, el señor Chris Cornell con Eddie Vedder, grandes amigos. Layne Staley, este es en el MTV Unplugged de Alice in Chains, que Layne Staley estaba un poquito más allá que de acá, un poquito mucho. Chris Cornell aquí, bueno, nuevamente, aquí tengo otra. Con esta voy a hacer un break para comentarles algo que sucedió en esta época también, entre Pearl Jam y, bueno, entre Eddie Vedder y
y Chris Cornell es que ellos son muy amigos, eran muy, muy amigos. Incluso hay una historia antes, y es que ellos estuvieron juntos en una banda que se llamaba así, era como un supergrupo de ese movimiento llamado Temple of Dog. Ambos eran co-vocalistas de la banda. Realmente esto se hizo mucho más famoso después del año 92, que Pearl Jam se hizo famoso. Ahí se hizo mucho más famosa Temple of Dog. Esta es una banda que creó Chris Cornell como tributo a Andrew Wood, que era su amigo que falleció en el 90. Ellos solamente grabaron un solo disco, pero vayan y lo busquen, se los recomiendo. Temple of Dog. Temple of Dog. Temple of Dog. Una joya del sonido grunge de los 90 con dos grandes, nada más y nada menos en una misma banda. No solamente con ellos se hizo grande el grunge. Hay algo muy importante. Vamos a mezclar varias cosas. Los vocalistas, la imagen, los cambios de estética, el mensaje que es muy sincero cuando se habla del mensaje, de la música en general. Y también, muy importante, que estaba en pleno auge, o este movimiento se hizo plenamente en el auge, dentro del auge del MTV. Y es que MTV le aportó a la industria de la música y más aún al rock mucho poder en los 90. Y como el género que dominó justamente principios de los 90 fue el grunge, ahí donde estaba el pleno MTV, las bandas de esta generación dominaban en MTV. No solo MTV, sino también las portadas de revistas, los festivales, los premios, las ventas de discos, todo. Y ahí es donde viene lo peor, que creo que es lo más triste de esta historia. Y se gesta un poquito lo que es este tema de la... Ya entramos, digamos que a esta etapa de esta historia, de este podcast del grunge, que es la parte de la caída, ¿no? ¿Por qué? Porque el grunge odiaba la fama y la fama los destrozó. O sea, el grunge era un género musical que quería permanecer en el underground. Sí, no quería ser famoso, no quería los focos de atención, porque, bueno, sí hay muchos excesos también, pero esto genera una contradicción fuerte. El grunge odiaba la fama y esa fama los volvió nada. Digamos que se los comió, digamos que el éxito fue una carga para el grunge y para pues, los exponentes del grunge. Las adicciones, los excesos, la depresión por no estar preparados para tanta atención. Por lo tanto, en general, pues Kurt Cobain, ya atormentado por la fama, las drogas, se desvivió en el 94, no pudo lidiar con el éxito, la depresión mediática. Nada más, nada menos que a los 27 años. Otro del club de los 27, así como Robert Johnson, que ya se los comenté, Jimi Hendrix también, muchos más de este club. La muerte fue definitivamente lo que representó el colapso del grunge. La muerte de Kurt Cobain definitivamente representó el colapso del grunge. Una de las cosas gigantescas, recordemos que se hizo en MTV con Nirvana, fue el MTV Unplugged, que fue grabado antes de la partida de Kurt Cobain, lanzado aproximadamente, o sea, posterior, fue póstumo, 7 meses después del fallecimiento de Kurt, que fue como fue oficialmente el primer disco en vivo de Nirvana. Fue nombrado así, el primer disco de Nirvana. Y pues no lo vio Kurt. O sea, Kurt lo grabó. Hay cosas importantes tras esto y nunca lo vio nacer, nunca lo vio salir como disco oficial en vivo de Nirvana, porque ya fue póstumo, ¿no? Su muerte fue, de alguna forma, un golpe final para el grunge.
fue definitiva. Fue como el golpe final del movimiento como tal, que nació, llegó a su etapa máxima y ahí, ¿no? Ya lo demás queda como historia y como referencia y como influencia. Algo muy curioso, pasa que estaba pensando y tratando de recordar, algo muy curioso que sucedió en el MTV Unplugged y que creo que también es un poco aterrador, y es que Kurt Cobain sugirió, antes de la grabación, decorar el escenario con lirios, Stargazer y velas negras, y una lámpara de araña de cristal. Esto se los voy a mostrar aquí. A ver. Voy a dejarles esta imagen. Aquí está. Aquí les dejo esta imagen. Aquí está. Sí, aquí está. Aquí se puede ver lo que les estoy comentando. Aquí están los lirios. Ok, Stargazer. Aquí están las velas negras. Bueno, las lámparas no se ven. Me imagino que una toma desde abajo pues se puede ver. Pero este fue la decoración, ¿no? Es muy curioso. Él se lo dice a el productor, a Alex Coletti. Le dice esto, ¿no? Que quiere decorarlo de esa manera. Alex Coletti, el productor, le preguntó, ¿te refieres al funeral o a una especie de funeral? Y pues nada más y nada menos Kurt Cobain dijo, sí, exactamente, como si fuera un funeral. Eso que se grabó el 18 de noviembre del 93. Y Cobain se desvivió el 5 de abril del 94, casi 5 meses después de este episodio. He leído por ahí incluso que este fue el relato de una muerte anunciada, esto de Nirvana. No solamente el Unplugged, el último tema, los temas en general, la desgarradora voz de Kurt Cobain, en general todo. Pues este fue como que el último episodio que marcó esta historia, ¿no? Ya llegando un poquito al final de esto, ya hemos recorrido toda esta historia, Sub Pop, todas las bandas que hicieron este género, de dónde nace el grunge o la palabra grungy, la etapa de Love Boss, cuando nace de alguna forma Nirvana también. Llegamos ya a la parte final, y es que a pesar de esto, las demás bandas siguieron, pero nada más, nada menos después caería Lane Stanley, también más tarde Chris Cornell. La pregunta sería, ¿el grunge murió? ¿O es simplemente otra cosa? Yo diría que ningún género como tal muere, ¿no? Pero simplemente cambian, se transforman, evolucionan, influyen a otras cosas, ¿no? Pasan. Después de eso, el grunge formó un fenómeno que empezó a apagarse, ¿no? Pearl Jam también dejó de estar dentro del foco, dejó las cámaras de lado, hicieron una especie de pausa. Las otras bandas también estuvieron por allí de alguna manera como un poco será inactivas, ¿no? Pero el grunge no murió, evolucionó, dejó una huella, una huella imborrable. Por ejemplo, bandas como Foo Fighters, creada por Dave Grohl, ex baterista de Nirvana, nació Queen of the Stone Age, que también viene ahí de esa escuela. Hasta el rock alternativo de los 2000 beben de la fuente del grunge. La actitud del grunge sigue viva. No solamente el rock, sino muchos artistas pop también absorben lo que es esa actitud grunge en su música, en su estética, en su imagen, en general en todo lo que es sus letras, en todo. Nombremos algunas bandas que son posterior a esta época grunge, post-grunge. Nickelback, Creed, Bush, Three Door Down, Blind Melon, que, por cierto, Blind Melon es un poco más suave, pero que también tiene una historia particular con Shannon Hoon, que es su vocalista, que es el vocalista de esta banda. Y es que Shannon
casi es perteneciente al grupo, al Club de los 27. Por un año no lo es, ya que murió en el 95 a los 28 años. Esta es otra de las grandes bandas de los 90, el post-grunge, los Smashing Pumpkins, Live, Collective Soul, Incubus, Stone Temple Pilots, que es un poco más hard rock, pero también estuvo metida en esa era grunge. Yo diría que también le aportó mucho al movimiento grunge y muchas otras bandas también de esta época. El grunge fue más que un estilo de música, que es un género, fue más que un género musical, o sea, realmente fue como una respuesta desde adentro, desde las vísceras, una respuesta visceral a un vacío de una generación. Ya no se sentía identificada con el glam metal y que de alguna forma no quería brillar, pues como que más introspectiva. Sí, no sé cómo nombrarlo. Es ese tipo de generación y yo me siento, porque yo también me siento identificado con esta generación y con este sonido y con esta cultura que es parte del rock, ¿no? Esta generación simplemente quería existir, no quería brillar, punto. Y eso es la generación X. Los himnos de la generación X están allí. Desde esos días grises de Seattle nos dejó claro algo muy importante. A veces la música más poderosa es la que nace del dolor, la rabia, de la verdad total y absoluta y sincera. Por eso es que creo que el rock en general es un género respetado, muy respetado, y más aún el legado del grunge que influenció mucho de lo que hoy escuchamos. Y nos dejó algo muy claro, dejó algo clarísimo. A veces el rock más poderoso, más importante, es el que no quiere ser famoso. Punto. Creo que, bueno, ahí nosotros exploramos un poquito de esta época, de este sonido grunge. Hay muchas cosas más. Ustedes pueden comentarlas acá. Por favor, les pido que las comenten, que dejen su like si les gustó este contenido. Pues que aporten. Si de repente yo no comenté algo, ustedes también agreguen algo. Llegó el momento de la súplica y que ustedes también pues puedan hacer esto un poco más grande, ¿no? Estos datos, este podcast, este tema un poco más grande. Y por favor, ok, importante, vamos con esto. Suscríbete, que si quieres saber más de toda esta historia y de lo nuevo del rock, de lo viejo, del metal, este es el point. Ya saben, nuestro Padre Nuestro, suscríbete, like, comentario, suscríbete, like, comentario, suscríbete, like, comentario. Muchachos, yo creo que hasta aquí lo dejo. Yo soy Stanish. Vayan a reventar el rancho. Hasta el próximo podcast y les sugiero algo. Grungy Forever. Esto fue el Guateque Rock Show. Entra en el mundo del rock and roll, llena tus venas de metal. Dile a tu abuela, se acabó, que el rancho vamos a reventar.